Muy bien, hermanos, aquí está el pastor saludándoles otra vez para compartir con ustedes la semana número 16. Siempre estamos en la unidad que habla de los juicios de Dios. El juicio del arca de Noé, pues hubo muchísimo que estudiar y nos tardamos bastante. Pero hoy vamos a estudiar el juicio de la Torre de Babel, basado en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al versículo 9. Entonces es necesario comenzar con esa lectura para que esa lectura nos dé nuestra base. El versículo clave aquí dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Entonces, el punto número 1, hermanos. La desobediencia, fue la razón del juicio de Dios. Entonces, aquí es muy importante que nosotros miremos la orden de Dios. Y ustedes se dan cuenta que esta vez puse unas líneas. Casi nunca pongo así, casi siempre hago solo un material no para alumnos y maestros, sino que solo para maestros prácticamente. Entonces esta vez les dejo a ustedes mismos, ustedes llenen estos espacios para que sepan qué es lo que se va a contestar ahí, ¿verdad? Los mismos versículos nos dan a nosotros la respuesta. Dice: la orden de Dios para ellos fue, capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, y luego les dice aquí: llenad la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Dice que el versículo 2 del capítulo 11 dice que encontraron una llanura y se establecieron. Aquí sería eso, se establecieron allí. Entonces ellos, en vez de hacer lo que Dios les dijo, se quedaron en un solo lugar. Entonces, por esa razón es que digo aquí que la razón de este juicio, se dan cuenta, ese fue un juicio diferente. El juicio de el arca de Noé fue un juicio en donde el Señor terminó con todos los seres vivientes. Pero este juicio no los destruyó el Señor, pero los esparció. Pero siempre es un juicio. Entonces ellos se quedaron ahí. Ahora dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Es aquí, ¿verdad? Aquí está medio torcido. Déjenme ver cómo... no, ahí está bien, hermanos, así está bien. Esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos sabían que había una posibilidad de que fueran esparcidos. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, ¿verdad? Entonces, la desobediencia. Más adelante vamos a ver un punto que habla de la desobediencia intencionada, que esto es lo mismo, ¿verdad? Número 3 del punto 1. Dice: esa frase, por si fuéramos esparcidos, habla de que pecaron con pleno conocimiento. Primera de Samuel 15:22 aparecía creo yo en la semana 15, en donde decía que cuando Samuel habla con Saúl y le dice: es mejor la obediencia que los sacrificios. Hebreos 10, 26 al 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si pecaremos voluntariamente, dice ahí, entonces, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, juicio. Es lo único que nos espera cuando nosotros insistimos en nuestros propios caminos, en nuestras propias necedades. Y es importante que nosotros transmitamos esto. Acuérdense que estamos estudiando los juicios de Dios, ¿verdad? El punto número 2, cuando dice aquí la frase descendamos, ¿verdad? La implicación es que eran más de uno. Es decir, aquí hay una alusión a la Trinidad. Es una frase similar a la de Génesis 1:26 cuando dice: hagamos al hombre. Ustedes van a ver en el juicio de Sodoma y Gomorra cuando dice: vamos, descendamos, vamos a ver si ha llegado la maldad. O sea,
usa esa frase varias veces y algunas personas no creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esta es una alusión indirecta, ¿verdad? Descendamos, pues cuántos, más que uno, ¿verdad? Ahora, número dos, la otra implicación de esa frase descendamos es que Dios intervino. O sea, Dios dijo, no, estos están haciendo algo y vamos a descender, vamos a lidiar con esta situación. Hagamos algo al respecto. Jeremías 30:11 dice, lea Jeremías 30:11 y luego responda, ¿dejará Dios a su pueblo sin castigo? Entonces dice ahí, de ninguna manera, dice Jeremías. O sea, la respuesta es no. La cuestión es que a veces pecamos y pensamos que no va a haber consecuencias ni de nuestro pecado ni de parte de Dios. Y la realidad es otra, es que Dios en este caso dice, y en todos los casos de pecado el Señor interviene de alguna o de otra manera, llamándonos la atención, mandándonos su palabra, y pues tendríamos nosotros que obedecer, ¿verdad? El punto 3 del punto 2, o el inciso número 3 del punto 2, es imposible burlar a Dios. Ustedes conocen ese pasaje de Gálatas 6:7. ¿Puede ser Dios burlado? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El inciso 4 del punto 2, ¿cómo sabrá Dios? En el Salmo 94, del 7 al 11, habla el Señor en una manera como diciéndoles, ¿acaso el que hizo el oído no oirá? ¿El que hizo el ojo no verá? ¿No verá? Entonces, ¿cómo sabrá Dios? Porque ahí mismo en ese Salmo dice, ¿sabrá Dios? Dice, claro que Él sabrá. ¿Quién hizo el oído? Pues Dios lo hizo. Es decir, que si Él lo hizo, Él puede oír todo. Esto nos habla de que Dios es omnipresente, ¿verdad? O sea, que Dios está presente siempre. El versículo 11. ¿Cómo son los pensamientos del hombre según Dios? En el mismo en el capítulo Salmo 94, versículo 11, son vanidad, dice ahí, ¿verdad? Dice que son vanos todos los pensamientos de los hombres. Entonces, eso es el segundo punto de que Dios intervino, ¿verdad? Repasando el primer punto, la desobediencia fue la razón de este juicio y el punto número 2 es que Dios intervino. Número 3, las órdenes de Dios se cumplen. Entonces el propósito de este punto número 3 es que nosotros tenemos que comunicar, hermanos, a los alumnos que todo lo que Dios dice se va a cumplir, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, lo creamos, no lo creamos, se va a cumplir. Dios hace que todo lo que Él dice se cumpla. Entonces, la orden de Dios, y aquí hay un repaso. ¿Qué fue lo que dijo? Llenen la tierra. ¿Okay?